ni preguntarles cómo están, porque yo sé que están bien. Los he visto danzar, que han rebajado ya todas las calorías que comieron en el almuerzo, y eso es bien bueno, eso es bien positivo. Si hacemos eso todos los días, les aseguro que no van a aumentar de peso nunca. Gloria al Señor. Pues como decía la hermana, ¿verdad? Mi nombre es Catalina, pero más bien me conocen por Catín. Vengo de la comunidad de San Marcos, al norte. Soy puertorriqueña mexicana. Gloria al Señor. Pues llevo muchos años compartiendo con ustedes, con sus comunidades. Yo, cuando más joven que comencé la evangelización, hacíamos grandes retiros en estas parroquias acá en el sur. Y para mí, pues, es un gusto después de varios años regresar otra vez y estar aquí con ustedes en este fin de semana. Ayer estuvimos un día bien precioso, hoy también miro que se están gozando en el Señor y que veo que hay alegría. Quizás en la mañana pasa como los niños, ¿verdad? Como que uno, ay, pero domingo y para un retiro y estar todo el día allí, eso es mucho. No, yo, como decía mi esposo, yo voy a ir por un ratito nada más. Pero el ratito siempre se convertía en el día completo y luego cuando había otro también quería ir. Gloria al Señor. Yo sé que ¿cuántos hacen un retiro por primera vez? Bienvenido, qué lindo. ¿Y retiro de parejas o de familias como hoy? ¿Cuántos? Qué bueno, bienvenidos también. Que Dios les bendiga grandemente, que estén recibiendo el alimento necesario en este día. Y es una decisión bien hermosa la que han hecho ustedes hoy. Señor, permita que no sea solamente hoy, sino que cada vez que tengan la oportunidad, que también Dios nos dé esta oportunidad, que también nosotros nos demos la oportunidad. Amén. Pues yo en estos momentos, ¿verdad? Soy madre de 4 hijos, tengo 7 nietos, tengo 4 bisnietas. En estos momentos soy viuda, mi esposo murió hace 2 años y no había querido hablar en retiros de matrimonio ni de pareja porque yo le decía a las personas es que ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero desde hace ya como 3 meses o más, la hermanita me había invitado para un retiro que iba a tener ahora en este mes, pero no sabía que me iba a tocar hablar de familia o de parejas. Así que voy a tratar de compartir con ustedes lo que el Señor hizo en mi vida cuando estábamos compartiendo la hermosura de ser matrimonio y también lo que Dios ha hecho en mi vida aún ahora. Gloria al Señor. Lo primero que quisiera compartir con ustedes, yo sé que en este día, ¿verdad?, le han hablado hermosamente tratando de llevar ese mensaje a ustedes y a todos aquellos que estén mirando, ¿verdad?, por la internet. Sabemos que también ese mensaje está llegando, gloria al Señor, que esa palabra viva esté sanando corazones y sobre todo sanando relaciones. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que Dios es amor. Dios es amor. Dios es nuestro Padre, que nos amó desde antes de la creación. Desde antes de nosotros existir, ya Él nos amaba. Ya había pensado en cada uno de nosotros. La pareja que te escogiste, esa te la escogiste tú, ¿ok? Pero está dentro del plan de Dios también. Sabemos que Dios nos hizo para el amor y para amar. Nos hizo para el amor y para amar.
de que se ha dado una interpretación un poco negativa al amor, eso no es culpa de Dios y no es lo que Dios espera. Eso lo hace el ser humano. Nosotros hemos transformado ese amor divino de Dios a nuestro gusto, a nuestro antojo, y se abusa mucho de la palabra amor, que no es una palabra, es un hecho, es una realización, es una sensación, es un sentimiento, es un algo que sale de lo más profundo de nuestro ser. Pero lo confundimos como un hecho, algo que se puede hacer. Hacemos el amor no se hace, el amor se vive, el amor se realiza a través de dos personas como pareja o de muchas personas, como comunidad, como familia, como seres humanos que somos, sin importar la raza, ni importar el color, ni importar de dónde salimos. A nosotros, ¿verdad?, hemos confundido y creemos que somos diferentes. Y sí, somos diferentes porque el mundo sería muy aburrido si todos pensáramos igual e hiciéramos lo mismo. Pero sí tenemos una diferencia de opiniones, de convivencias, pero dentro del amor de Dios somos uno. Tenemos un solo Dios, un solo bautismo, un solo Salvador y una sola fe. Amén. Y por el bautismo, tú y yo, aunque hayamos nacido en diferentes lugares, somos hermanos. Y la patria que esperamos es la misma. Y el Jesús que estamos conociendo es el mismo. Y el Dios que nos creó es el mismo. Y que cuando vayamos a su presencia, a la patria celestial, allí no van a haber razas ni colores. Dice la palabra de Dios, que allí todos seremos ángeles, seremos transformados. Entonces sería tan hermoso si pudiéramos comenzar a vivir esa relación desde aquí, desde la tierra. Y ustedes quizás se pueden decir, eso es casi un imposible. No es un imposible. Son las ideas que nos han sembrado en nuestra memoria de creernos que somos diferentes. Y muchas veces aún lo escuchamos, porque yo lo escuché muchas veces y lo he compartido, cuando dice que los dedos de la mano no son iguales, pero están en una mano y son parte de nuestro cuerpo. Entonces, así también tenemos unas diferencias, pero dentro del plan de Dios, un mismo Padre, una sola iglesia, una sola fe. Eso es lo hermoso. Y que cuando nosotros comenzamos a compartir, a relacionarnos, nos damos cuenta que casi tenemos los mismos gustos. Yo he ido a México varias veces, he encontrado varias personas aquí de Durango. Yo digo, oh sí, yo soy de Durango también. Es porque fui como más de 3 veces a Durango, fui a Guadalajara, fui a Monterrey, fui a Morelia, fui a Laredo, fui a Morelos, lugar precioso. La misión me ha llevado allá a compartir y convivir, por eso me gusta, me agrada poder conocer y que esas ideas que uno se siembra aquí en esta tierra de la promesa se apartan, se quitan y nos podemos amar y comprender unos a los otros. Por eso le doy gloria al Señor. Hablando del amor, el amor más puro viene, aparte de Dios, el amor terrenal más puro viene de mamá. Y díganme ustedes sí o no. El amor más puro viene de mamá. De que hay unas situaciones, algunas veces, que hay diferentes sentimientos. Y yo en esta misión que hago he escuchado tantas confesiones, tantas historias, tanto dolor, tantas situaciones tan difíciles y que muchas veces pues vienen causadas desde la raíz del hogar. Y es una tristeza
porque a través de esas relaciones negativas, entonces que se basa la vida. Por eso ese cuidado con los niños, con nuestros niños, nosotros formamos la mentalidad de los niños. Se dice que el niño es formado de 1 a 5 años. Su cerebro ya se forma, se alimenta. Luego de los 5 años ya ese cerebro está formado. Por eso la importancia de desde el vientre de mamá, esa criatura irla alimentando positivamente. Ese niño cuando nace, cuando comienza a hacer sus primeros pasos, pero también sus primeros errores, cómo nosotros poder ayudarlos a que puedan crecer saludablemente. Y eso, por eso les digo que hoy yo vivo muy cerca de un cuido de niños. Y en la tarde, pues ya algunas veces no tengo nada que hacer. Ya yo terminé mis trabajos, gracias a Dios. Y entonces algunas veces bajo abajo, ahora en el verano especialmente, y hay que mirar a esos niños cuando salen. Muchos salen a las 6:30 del cuido. Y ellos vienen con unas caritas tan tristes. Y entonces lo más triste es que algunas veces la mamá está tan ajorada porque quizás viene del trabajo a saber cómo pasó el día, y entonces el niño está cansado, se le mira sus caritas tristes y muchas veces hay que alarlos a la fuerza para que avancen porque hay que llegar a la casa. Y a mí me da un dolor de corazón porque yo crecí muy, muy pobre, pero yo crecí bien amada. Yo crecí entre 6 hermanos y mi papá, 2 personas analfabetas, pero que en el amor eran universitarios. Mi papá a mí nunca me pegó, nunca. Y yo para mi papá era la niña de sus ojos, como dice la palabra de Dios, que dice, tú eres la niña de mis ojos. Mi mamá era una persona también muy hermosa, analfabeta también, pero que mucho amor tenía para mí y para mis hermanos también. A pesar de crecer en esa pobreza extrema, diría yo, comparándolo con hoy, yo era feliz, yo era una niña feliz. Hacía travesuras de todas clases y de todo nivel, porque yo tenía 6 hermanos que me defendían. Eso era bastante traviesa. Y no sé, yo recuerdo a mi niñez, claro que hubieron situaciones diferentes, pero crecí así. Y por eso cuando yo vine a conocer el amor de Dios, como que se me hizo tan fácil porque yo decía, si papá, que no era perfecto, no le estoy hablando, yo hablo de papá, no hablo del esposo de mi mamá, ¿ok? Hay 2 diferencias y que las mujeres tenemos que tener mucho cuidado de no dañar a nuestros hijos la imagen de papá. Papá puede ser un mal esposo, pero puede ser un buen papá. Y yo pienso que nosotras, las madres o las esposas, no tenemos ningún derecho de dañar la imagen de padre a nuestros hijos. Debemos de respetar, debemos de regalarle ese derecho. Por eso yo les digo que yo tuve un buen papá, pero como esposo de mi mamá, yo no sé cómo ella le hizo. Era un maltratante. Entonces, al crecer así, pues vengo yo también creciendo dentro de ese amor, de esa ternura. Por eso le digo que el amor más puro terrenalmente viene de mamá. Algo que quiero compartir con ustedes, que ha sido de mucho provecho para muchos, a los papás que están aquí. Ustedes son los formadores de sus niñas. El primer amor de las niñas es papá. Papá es el primer hombre en la vida de la niña.
si me van entendiendo. ¿Verdad que sí? Porque la niña, el primero que lo recibe al salir del vientre es papá. Las primeras caricias que reciben son de papá. Los primeros mimos son de papá. Y por eso la niñita, cuando van conociendo a papá, es algo hermoso. Sus ojitos le brillan, lo pueden conocer, lo pueden oler. Les encanta bregar con el pelo de papá, porque papá es el ídolo en esos momentos. Por eso yo quiero compartir con ustedes que aunque son poquitos los que están aquí, pero no importa, la semilla se multiplica. Por eso el papá por parte del papá, la niña conocerá el amor, conocerá la ternura, conocerá la aceptación, conocerá la comprensión, conocerá la seguridad, la fortaleza, la compasión. A través de papá, él será el primer hombre en su vida. Y por eso es la importancia de esa relación sana de papá con los niños también, pero sobre todo la niña. ¿Por qué la niña? Porque de ahí depende a quién ella va a escoger. Dice los que conocen mucho, dicen que por lo regular la niña va a buscar, cuando llegue el momento de elegir su compañero, a alguien que se parezca a papá. Inconscientemente lo va a buscar que se parezca a papá. Y si papá no es el hombre que dé la imagen de padre y esposo, entonces vemos consecuencias. Si el papá era alcohólico, inconscientemente es algo como que no hay explicación, puede caer en un hombre que le guste la bebida. Si era un hombre maltratante, inconscientemente puede caer en una pareja maltratante. ¿Por qué? Porque desde el vientre, desde que nace, ya eso está sembrado. Por eso la importancia, mis queridos, yo sé que los hispanos, pues, yo miro hoy yo miro hoy estas parejas que buscan a los niños, que ayudan con la tarea de los niños, porque mi esposo nunca, no, eso era de mamá, eso era de ella. Yo recuerdo una vez que teníamos que salir y yo dije, chico, pero aunque sea ayúdame con la bebé, báñala. Y la niña lo que tenía, yo creo que no tenía ni apenas un añito. Y entonces digo, pues ok, tú bañas esta, en lo que yo entonces he visto esto. Y entonces yo voy para allá y cuando yo voy mirando y él está mirando para la pared y echándole agua a la nena. Y yo, pero hijo, ¿qué tú haces? Pues me dijiste que la bañara y digo, sí, pero porque mi esposo fue un hombre. Mi esposo fue un hombre. Mis hijas nunca lo vieron ni con el dorso afuera. Nunca. Y nunca entró al cuarto de las muchachas. Y cuando mi hija tuvo un accidente, ¿verdad? Yo le dije, ahora te toca a ti ir a ver. Y cuando llegó él, Dios te bendiga. ¿Y cómo te está? ¿Y cómo tú sientes? Y digo, pero chico, es tu hija. Dóblate y dale un abrazo. Porque a él lo criaron así. Hoy en día yo me alegro bastante porque veo, por ejemplo, mi hijo, él no los parió porque no podía. Pero esos niños desde que nacieron, él andaba con su paquete de pañales y donde quiera que él iba con sus niños. Y todavía ya están grandes, ya el nieto tiene 26 años y todavía si tú los ves abrazándose y dándose besos y se aman, él con sus 2 hijos varones. Entonces, ¿verdad? Yo sé que esto trae ciertas complicaciones, para ustedes no, porque yo veo que ustedes son parejas jóvenes, son familias jóvenes. Entonces pueden vivir como esa armonía familiar más diferente y eso es bello, eso es hermoso. Entonces,
algo que yo también, esto es lo que de lo poquito que yo voy mirando. No permitan, y cuando digo no permitan, no es nada de violencia ni nada, no. ¿Cuántos aquí tienen niños y niñas? Que yo no sé ustedes, pero por lo menos en Puerto Rico todavía se trata de imponer esa ley que el mayor era el que, el mayor era el que mandaba y había que hacerle caso al, y él algunas veces se le iba la mano en la autoridad que tenía. En mi casa yo le digo que a mí mi padre nunca me pegó, pero mi hermano, que era el que tenía la autorización, nos daba unas zumbas, uy Dios mío, todos los días nos pegaban. Y mi papá no hacía nada. ¿Por qué? Porque él era el que tenía la autoridad. Y entonces, este hermano, que murió no hace tanto, mi hermano, el que va luego de mí y el otro luego, pero el que yo siempre tenía juntito a mí es mi hermano que va luego de mí. Él es diácono para la gloria de Dios. Nunca nos hemos separado mucho tiempo. Y entonces yo le decía a mi hermano Tony, oye Tony, tú no tienes ganas que Madube se muera. Y él es 2 años menor que yo. Y él me decía, ay sí, porque nos pega bien duro. Y yo decía, sí, pues vamos a hacer Padre Nuestro y Ave María para que se muera. Y él decía, ¿tú crees? Y yo, sí, para que se muera. Y nos pasábamos haciendo Padre Nuestro y Ave María para que él se muriera. Y yo siempre tenía, y entonces le digo, esto no está funcionando, vamos a prenderle velas. Y entonces prendíamos velas. Y mi hermano trabajaba pues en la agricultura, ¿verdad? En la caña. Y nosotros nos despertábamos temprano y yo le decía a mi hermano, oye, ¿tú crees que hoy es el día que se murió? Y él decía, yo no sé. Yo digo, vete, asómate a ver si se murió. Y entonces él me decía, no, yo sí, vete. Y le metí un empujón y allá iba donde mi hermano. No, mi hermano se estaba vistiendo para ir a cortar cañas otra vez y me venía corriendo y me decía, no se murió. Y yo, ¡ay, Dios mío! Pero era porque que se le iba la mano en castigarnos, se le iba la mano. Y conmigo no tanto porque yo era bien flaquitita, bien chiquita, pero a mis pobres hermanos sí se le iba la mano. ¿A qué quiero llegar con esto? No permitamos que los niños, porque son mayores, maltraten a las niñas. Esto puede causar un trauma más adelante. Yo tengo mi nieto de 20 años y tengo la nieta de 9 años, son hermanos. Y le estoy ahí regañando a mi hija Maggie, no deje la nena con Christian, no la deje. Si él la cuida bien y él la quiere mucho, yo digo, es cierto, la cuida y la quiere mucho, pero se la quiere tragar por la boca cada vez que le grita. Y entonces la nena se queda así mirándolo. Yo le digo, no. ¿Por qué? Porque eso es abuso verbal y emocional para la niña. ¿Y qué pasa el día que ella se fije en un compañero o en un niño? Se va a acostumbrar a que le griten o que le peguen, y por eso es que esa es una de las razones que tenemos tanta violencia doméstica hoy en día. Hay que enseñarlos de que no se van a echar sus luchas, eso es imposible, son hermanos. Pero siempre tener cuidado, al igual que al niño, llamarlo aparte, no decirle como nos decían a nosotros, ¿qué? ¿Te gustaría que te haga lo mismo? ¡Pa! Y ahí va. No. Se llaman aparte y le dicen, mira mi hijo, y se le da una explicación ¿verdad? Con mucha paciencia, y vamos a tener familias saludables. Porque ¿saben lo que pasa digo yo de los hispanos nosotros, ¿verdad? Pero
Uno piensa que el hombre es la autoridad siempre. Eso es lo que tenemos en la mente. Ayer yo compartía con una hermanita luego que terminamos afuera y yo digo, sí, es que yo escuchaba a mi mamá y mi mamá decía que yo tenía que hacer caso y que cuando si un día me casaba, yo tenía que obedecer y yo tenía que hacer todo lo que él dijera. Y que si él me llevaba bajo una piedra porque no tenía dónde vivir, allí yo tenía que ir. Y que si él no suplía por la comida o qué sé yo, en esos tiempos de pobreza, ¿verdad? Pues que yo tenía que quedarme calladita, o sea, ser obediente. Y a mí la obediencia siempre me ha costado. Y entonces, cuando yo voy creciendo, que yo voy mirando la realidad, yo digo, no, mi mamá yo creo que estaba equivocada. Yo creo que mi mamá no sabía bien. Claro, así era ella, así le enseñaron. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si ustedes se fijan, y yo sé que ustedes se han fijado los que tienen niños, cuando son pequeños y juegan, ¿quién ustedes se creen que son los que mandan? ¿Quiénes son los que tienen la autoridad? No, en un juego de niños, cuando están chiquitos, pequeños, quizás 2, 3 años, 4 años, quizás 1 año. ¿Qué es lo que la mamá le dice al niño cuando la niña sale llorando? Tú sabes que ella es la niña y tú eres el niño y tú dale el carrito porque ella no puede llorar, dáselo. Pero mamá, si que el carrito es mío, ella es niña, los carritos no son de niña. No, pero ella está llorando, dáselo. Y todo es, sí, porque es la niña. ¿Y qué es lo que estamos formando ahí? Una niña malcriada, que cuando le llegue el momento de buscar parejo, lo va a querer dominar. Y va a seguir buscando hasta que encuentre uno que lo pueda dominar. Y si se une a uno que no lo pueda dominar, ahí lo que hay es una guerra, como en Vietnam. Y por eso es que en la primera discusión, ¿para dónde se regresan? Para su casa. Y especialmente porque hoy enseñamos a los hijos, yo le doy gracias a Dios, yo no lo hice. Hija, tienes que estudiar y tienes que tener una buena profesión, porque tú no sabes si después te casas y te va mal, ya estás preparada. ¿Preparada para qué? Para un divorcio y tener otras relaciones más. Y muchas veces eso es lo que se está haciendo hoy. Antes, y la Biblia lo dice, el que se casa para su casa. Y el hombre dejará a mamá y a papá y se unirá a su. Y muchas veces en los últimos años es que el muchacho quiere mujer pero no tiene dónde llevarla. Y tras que no tiene dónde llevarla, no trabaja tampoco. ¿Y a dónde llega con la muchacha? Y los padres en vez de agarrar a la muchachita, ¿dónde tú vives, mija? Y llevarla a la casa de donde el muchacho la sacó. Y si es el muchacho, no. Aquí solamente hay un jefe de familia y ese soy yo. Así es que busca ver cómo le vas a hacer. Hermanos, nosotros mismos buscamos las consecuencias. Nosotros mismos, porque no educamos. Muchas veces la muchacha se quiere casar. Yo hoy me asombro, ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios en la edad que yo nací, cómo crié a mis hijos y en el tiempo que pasé. Porque me asombra hoy ver que la muchacha se va a casar y los padres están cogiendo préstamos de $15,000 para pagarle la boda a la nena porque se va a casar. ¿Y qué pasa con esto? No va a funcionar. No va a funcionar. Y luego los padres, casi siempre las madres somos las alcahuetas, ¿sabe? Nosotras le ocultamos las cosas a los esposos de los hijos.
y no le decimos lo que en verdad está pasando. Y sabemos cosas cuando tienen la relación y nos las escondemos y no se le decimos a papá. Y por eso es que pasan muchas de las cosas que están pasando también. Hoy en día la mayoría se casan y le dejan el cuarto de la nena igualito que lo tenía. Por si acaso no le va bien, pues que se regrese y tiene el cuarto ahí. Mire, dele la cama y dele el juego de cuarto y todo lo que hay ahí en la mudanza y mándela por ahí para allá. Y ese cuarto quizás hasta lo puede rentar y sacarle algo. Porque ¿qué le está diciendo a la hija? Tú no tienes que obedecer, tú no tienes que aguantar, tú no tienes que escuchar, tú no tienes, ese no es tu pai, así que vire para atrás. Ah, bueno. Las muchachas que son tan listas hoy. Yo recuerdo, yo le voy a contar de experiencia. Yo recuerdo a mi hermana, yo tuve una hermana, casi nunca vivió en la casa. Y una vez regresó triste por la tarde. Yo recuerdo, yo estaba pequeña, pero yo siempre he sido presentada, ¿ok? Siempre de chiquita. Yo veía que mi tía venía para la casa y allá, yo sé que en México también, pero en Puerto Rico las casas eran como altitas, ¿no? Y uno cabía por debajo. Y cuando yo miraba que mi tía iba llegando, decía, aquí viene a chismotear con mi mamá. Y yo me metía debajo de la casa para escuchar a ver de qué era lo que iban a hablar. Y como yo les digo que yo era una ratoncita por donde quiera cabía. Pues mi hermana una vez llegó al oscurecer y mi mamá la miró, pero mi mamá era muy inteligente, no le dijo nada. Mija, ¿comiste? Y dice, no. Comida, le dio comida, la dejó quietecita, no habló mucho. Y entonces ya cuando se iba a acostar le dijo, mija, ¿y por qué tú estás aquí y vas a dormir aquí? Pues mamá, es que, y le hizo el cuentito de que pues su esposo, ¿verdad? Y mi mamá tan inteligente le arregló su camita y al otro día tempranito, cuando el gallo cantó, ya mi mamá estaba despierta y fue y la tocó. Levántese, mija. Le dio su café, porque en esos tiempos era lo único que había, un café. Usted vístase y de donde salió, regrese. Bueno lo buscó, bueno lo tiene. Negro lo buscó, negro lo tiene. Si rubio lo buscaste, rubio lo tienes. Y la encaminó para su casa otra vez. Y mi hermana duró más de 50 años casada. Y con una familia que criaron buenísima la familia. Si mi mamá no hubiese hecho eso, no se hubiese logrado. Y esto es duro de hacer, ¿ok? Esto no es tan fácil. Suena fácil, pero no es fácil. Pero nosotros tenemos que ayudar. Nosotros tenemos que aportar. Y ser padres es bien doloroso. Y ser padre es bien fuerte. Y ser padre no es nada fácil. Porque aunque los niños no lo creen, yo recuerdo cuando yo le decía a mis hijos, es que a mí me duele más pegarle a ustedes que a mí misma. A mí me duele más que ustedes. Y decía, oh no mamá, porque mírame donde tengo la seña y tú no tienes ninguna. Porque cuando yo les pegaba, se quedaba la seña. Entonces, es duro, es duro. Es como nuestro Padre Dios. Dios es amor. Dios nos ama. Estamos en el año de la misericordia. Él tiene misericordia con nosotros. Él está dispuesto a perdonarnos millones de veces y millones de veces pecamos. Pero Dios también nos disciplina. Él también es justicia. Por eso tenemos su palabra. Por eso tenemos la palabra de Dios, que si nosotros queremos aprender a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, tenemos que conocer este libro.
Este libro que si yo lo tengo así es un libro, pero si yo lo abro es palabra de Dios. Todo lo que dice aquí es para mi bienestar. Pero si yo no busco aquí, yo nunca voy a saber exactamente qué es lo que tengo que hacer, cómo educar, cómo formar, cómo disciplinar, cómo poder practicar esa misericordia de Dios, que yo sé que en la mañana se les habló de la misericordia de Dios y que la misericordia de Dios empieza en el hogar. A nosotros aquí en la palabra de Dios nunca encontramos que nos dice que tú eres un inútil, que tú no sirves para nada, que tú te pareces a papá, que tú te pareces a la tía, que tú te pareces que si yo ni a quién. No lo dice aquí. Aquí dice, tú eres la niña de mis ojos, yo te amo, yo te formé desde el vientre de tu madre, yo te llamé desde antes de que tú nacieras, yo quiero el bien para ti. Es lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Yo pienso que a Dios le duele ver la generación que estamos viviendo ahora, porque ahora se va viviendo todo lo contrario. Nosotros quizás no teníamos los retiros como hoy aquí, la formación como la tenemos hoy aquí, pero nuestros padres yo sé que nos enseñaron a amar y a respetar a Dios, ¿verdad que sí? Y nos enseñaron en una fe hermosa, en una fe sencilla. Nosotros hoy en día es la teología, hoy es la ciencia, hoy es esto, hoy es lo otro. A mí me enseñaron a través de unas estampitas de la Virgen, de Papá Dios, de los ángeles. O sea, así nosotros crecimos creyendo en Dios. Y nosotros respetábamos esas imágenes. Yo recuerdo, mi mamá tenía como un pequeño altar con la Virgen y con Jesús y la Virgen del Carmen y la Virgen del Perpetuo Socorro, y ya sabemos, ¿verdad?, que diferentes nombres, una sola Virgen. Y cuando había que limpiar ese altar, a mí me encantaba los sábados, porque había que pasarle un pañito, limpiar los cuadros y luego ponerle flores y hacerle una oración a Mamá María y a Papá Dios. Así nos enseñaron a conocer a Dios, pero por esa enseñanza sencilla es que nosotros estamos hoy aquí escuchando, gloria al Señor. Por eso hemos pasado por tribulaciones. Ustedes vinieron desde México, sabrá Dios de qué lugar de México, cómo llegaron aquí, si fue huyendo en peligro, arriesgando sus vidas, arriesgando a la familia también, pero llegaron aquí, y no porque hemos llegado aquí hemos perdido la fe. La fe ha caminado con nosotros, Dios ha caminado con nosotros y ha estado con nosotros siempre, aún en los momentos de peligro, aún en los momentos de la desobediencia. Porque cuando yo llegué aquí a Chicago yo tenía apenas 16 años y yo también, como muchos jóvenes hoy en día, me arriesgaba también a perder la vida, el peligro. Mas sin embargo, aunque hacía cosas equivocadas, hoy yo me doy de cuenta que Dios estaba allí cuidándome, gloria al Señor, porque ese es el amor de Dios. Por cuántos peligros hemos pasado nosotros, por cuántos peligros pasamos hoy en día. Nosotros ahora estamos aquí, cuando salgamos allá no lo sabemos, porque hoy lo que hay es algo tremendo de peligro. Pero Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Nos lo dice 365 veces en el libro santo de la palabra de Dios. No temas, no temas. Pero para que nosotros no temamos, tenemos que tener un conocimiento del amor de Dios, de la misericordia de Dios. En la mañana ustedes le hablaron de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios comienza en el hogar, con los niños. Ahí comienza la misericordia de Dios. Y eso, hermanos, yo le doy gloria al Señor, le doy gracias al Señor, porque por su misericordia hoy yo me siento contenta y orgullosa de mis hijos. Pero si yo los hubiese educado de la forma que yo pensaba que era la correcta, sabrá Dios que hubiese sido de ellos y de mí también, porque yo no les tenía misericordia. Yo los amaba, claro que sí. ¿Qué madre no ama a sus hijos? Pero yo no les tenía paciencia, yo no les tenía misericordia. Para mí ellos eran como un estorbo.
estorbo, porque yo quería vivir mi vida y yo no podía vivirla, porque a los 24 años ya yo tenía mis 4 niños. Yo fui madre soltera también. Entonces, hoy le doy gloria al Señor por su misericordia y por su amor, porque Él llegó a tiempo de salvarme a mí y salvar a mis hijos también, gloria al Señor. Y hoy le doy gloria al Señor, porque aún ayer compartía yo con las hermanas, esa bisnieta que tengo de 2 años, tengo 3 mexicanitas, y esta linda, con su pelo y su forma de ser y todo, ella es bien cariñosa, y lo que tiene son 2 añitos, pero esta niña está siendo educada en la palabra de Dios, y con sus 2 añitos, ella en la mañana se despierta de su cuna, y lo primero que dice, praise you Jesus, thank you Jesus, porque así se le está enseñando, gloria al Señor. La de 5 años está yendo a un colegio cristiano, donde ella ya está aprendiendo lo que la ley de Dios pide por nosotros, hermano. Y qué tristeza que nosotros los católicos, los que decimos que tenemos la iglesia verdadera, que tenemos la enseñanza verdadera, y la mayoría del católico vive como paganos que no conocen al Dios de la vida, aleluya. Eso da dolor, hermanos, eso da dolor. Porque estamos esperando mandarlos a colegio católico para que el colegio le enseñe. El colegio le va a tratar de enseñar algo, pero la enseñanza la recibe en el hogar. Los mandamos al catecismo para que allí le enseñen a hacer la primera comunión, pero no a conocer a Dios. 2 horas de catequesis no es suficiente, no es suficiente. Y lo triste de todo esto es que los niños los enviamos a que aprendan allí, pero no lo ven en los hogares. Yo estuve con 50 jóvenes adolescentes el viernes pasado y yo les pregunté, ¿en cuántos de sus hogares rezan el rosario? Ninguno levantó la mano. Yo le dije, ¿cuántos de ustedes han visto a papá de rodillas que le está orando a Dios? Ninguno levantó la mano. Yo dije, ¿cuántos de sus padres vienen a la misa con ustedes y no que los mandan para aprender qué? Ninguno levantó la mano. Les pregunté, ¿por qué ustedes son católicos? Ninguno me supo responder. ¿Cuántos de ustedes tienen una relación con Dios? Ninguno me supo responder, hermano. Por eso a mí me da dolor y me da enojo con mi gente católica, porque nosotros no tenemos por qué vivir así. Nosotros hemos tenido la palabra de Dios siempre, pero la mayoría, como yo lo hacía un tiempo atrás, me dedicaba a conocer todo lo que el mundo tenía, pero no conocía lo que Dios tenía. Y lo triste de esto, hermanos, que tú y yo salimos de Dios y a Dios vamos a volver. La iglesia, nosotros tenemos un credo, ¿verdad que sí que tenemos el credo de la fe? Creo en Dios, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia católica, creo en la comunión de los santos, creo en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. ¿Verdad que sí que lo creemos? Eso es lo que dice nuestro credo. Ahora, de que lo creamos y que lo vivamos es una gran diferencia, porque creer en Dios, el diablo cree en Dios. ¿Quién le citó la Biblia a Jesús? Dígame. Cuando Jesús fue al desierto a la tentación, el diablo fue el que le trajo la palabra. El diablo cree en Dios, pero sigue siendo diablo, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Al Dios del amor, al Dios del perdón, al Dios de la justicia, al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión, al Dios que todo lo provee, al Dios que escucha nuestras súplicas, al Dios que nos cuida, al Dios que nos ha guiado por todos los días de nuestra vida, que ha suplido todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, que creemos que ha sido por nuestro esfuerzo. No ha sido por nuestro esfuerzo, ha sido por la misericordia
misericordia de Dios que nos ha dado la salud y nos ha dado la inteligencia para nosotros realizar las tareas que realizamos. Estas criaturas, hoy ustedes que son el día de la familia, esos niños que llegaron ahí, es para que nosotros los eduquemos y los formemos, hermanos, y esto es lo que nosotros nos comprometemos en el bautismo, que eso es otra vergüenza que da cuando vienen a bautizar a los niños. Se buscan padrinos que ni a la iglesia van, ni que están casados ni nada, y luego porque la iglesia hoy le exige que sean padrinos responsables, se enojan con la iglesia y andan hablando pestes de la iglesia. Cuando la iglesia es nuestra madre y es nuestra maestra, es la que nos enseña y es la que nos lleva el camino a la salvación, gloria al Señor. Pero hoy el bautismo también es lo mismo. Hay que bautizar al niño, hay que bautizarlo porque si se muere sin bautizar, pues no va a ver la carita de Dios, y por eso se lleva allí, pero los padres no quieren la responsabilidad. La primera pregunta que le hacen a los padres: ¿qué tú pides para tu hijo, para tu hija? Y muchos no saben ni contestar. ¿Y qué es lo que están pidiendo? La fe de la iglesia, la fe donde llegan a bautizar. Luego viene la segunda pregunta: ¿estás dispuesto a educar a tu hijo, a tu hija en la fe de la iglesia? Y los padres muchas veces no contestan nada porque no saben nada. El sacerdote tiene que contestar muchas veces. Y a los padrinos se les hace otra pregunta: y ustedes, padrinos, que son testigos de lo que está pasando aquí, ¿están dispuestos a ayudar a estos padres en el crecimiento espiritual de estas criaturas? Y muchas veces los padrinos ni casados están, ni van a la iglesia, ni hacen nada, pero ellos hacen que sí con la cabeza. Hacen igual que el toro cuando se le atora la hierba en la garganta, pero no saben en lo que están diciendo. Y muchas veces esos ahijados ni conocen los padrinos, porque esa es otra cosa. En este grupito que yo visité el viernes, habían como 8 adolescentes sin bautizar todavía. Yo le dije: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía en este tiempo tengamos niños grandes sin bautizar, cuando el bautismo es el que nos convierte en hijos e hijas de Dios? Es el que nos da el privilegio de ser los hijos e hijas de Dios. El bautismo nos compromete. El bautismo es donde comienza la iglesia doméstica. ¿Qué es la iglesia doméstica? En el bautismo tú tienes 3 títulos: sacerdote, profeta y rey. ¿Vivimos acaso nosotros como hijas e hijos de rey? No, especialmente las mujeres hoy en día, que es una asquerosidad ver cómo se visten, cómo andan pintadas, cómo andan. Ahora, antes las flores siempre eran de los jardines, ahora las flores están en los cuerpos de las mujeres, y especialmente en lugares que yo no sé por qué tienen las flores ahí, porque ¿quién las va a ver? Pero como hay que verlas, las enseñan. Y los compañeros orgullosísimos de andar con esa cosa ahí, cogido de la mano, y bien, mire. Oiga, si tú tienes un billete de vamos a decir, de $1,000, tú vas con ese billete así en la mano, esparciéndolo por todos lados. ¿Verdad que no? Pues, ¿qué va a pasar? Te van a matar por quitarte el billete. Y hoy en día muchos de los hombres, especialmente esta juventud que está creciendo, andan con esas mujeres exhibiéndose, y las mujeres también de fresca exhibiéndose, cuando la mujer pertenece al esposo. La esposa pertenece al esposo y el esposo pertenece a la esposa, y la mujer debe de vestir y de actuar y las actitudes de acuerdo a su esposo. No tiene por qué estar luciéndole a nadie lo que no le corresponde. Y el hombre, le voy a decir lo que dije el otro día también: cuando su esposa se vista para ir a una fiesta, usted no lleva un maniquí para exhibirlo a nadie. Usted lleva a su esposa, por la que usted se sacrifica, por la que usted trabaja, por la que usted sufre.
La esposa que es la madre de sus hijos. Y si esa mujer no va vestida decentemente, usted enciérrela en el cuarto, siéntela allí, quítense la ropa y pónganse a ver una película, pero dígale, así yo no salgo contigo a ningún sitio. O te viste como te tienes que vestir, porque cuando esa mujer sale así, ¿sabe a quién le está quitando el deshonor? Al esposo. Lo que está diciendo, yo no respeto a mi esposo. Lo que está diciendo él, a mí no me importa, yo sigo siendo yo. Y en un matrimonio, en una relación no puede ser así. No puede ser así. Con sus niñitos también, hermanos, la familia. Esos niños que los están vistiendo y recortándolo como se recortan los hijos del mundo allá, su niño no. Su hijo y su hija son hijos y hijas bautizadas. Vista a esa niña como se tiene que vestir. Porque lo hace, porque ay, se ven tan graciositas. Y algunas veces dicen, ay, parece una putita, tan linda. Pues mira, la putita chiquita puede ser una putita grande. Dejémonos de poca vergüenza. Dejémonos de tontería. ¿Qué importa cómo el mundo vive? ¿Qué importa? Nosotros no somos hijos del mundo. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros tenemos divinidad de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En nosotros habita la tercera persona de Dios, hermanos. Habita en nosotros. Así como dice que habitó en María y la arropó y la llenó de gracia, así también habita en nosotros. Por eso es que tenemos que vivir vidas santas. ¿Agradables a quién? Agradables a Dios. Yo fui una muchacha con cuerpo ahí de Coca-Cola y bien arrogante, bien orgullosa, bien, olvídense, yo me creía que era la Coca-Cola del desierto. Mi esposo no era muy allá que se diga tampoco. Por eso, aunque ustedes no lo crean, vivimos 47 años. Nunca nos peleamos. Nos llevábamos bien, era como la luz eléctrica, negativo y positivo, funcionan. Pero llegó un momento que le doy gloria al Señor, mis niños estaban pequeños todavía, y yo me hice una pregunta, ¿y a dónde vamos nosotros como familia? ¿A dónde vamos? ¿Cuál va a ser la vida de estos niños? Y entonces ahí eso me tocó. Y yo sentí deseos de ser diferente. Y al poco tiempo conocí del Señor, conocí de la palabra de Dios. Ya mi espíritu deseaba ser diferente. Mi esposo pues era un hombre bueno, pero yo siempre le decía, yo creo que tú cuando naciste en vez de leche te dieron ron, porque degustó el licor desde pequeño. Pero dentro de todo esto creció con una familia de fe y tenía base de familia. Y a mí se me hacía difícil que yo iba a cambiar, pero ya había tratado todo. Desde doña Chencha, que ponle algo en la nevera y que ponle algo por allá y que échate un bañito de este, un bañito del otro, eso no funcionaba tampoco. Cuando me hablan de Jesús, me hablan de la renovación, me habla de esta transformación tan bella que hay en la iglesia. Por si ustedes no lo saben, nuestra iglesia está viviendo la vida del Espíritu Santo. Está viviendo la vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se ha ido de nuestra iglesia, nunca. Pero este es el tiempo de la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia. Y cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, pues voy para allá. Como nada funciona, vamos a ver qué es eso. Y yo llegué al retiro y a mí no me llamó la atención nada. Quizá los que hayan venido hoy por primera vez, quizá hoy en este mismo instante que todavía quizá a usted no le ha llegado nada. Pero yo me quedé allí porque yo tenía necesidad.
Yo no iba en busca de Jesús así como hoy lo puedo predicar. Yo iba a hacer un negocio con Jesús. Yo tenía una necesidad de Jesús. Es como el evangelio de hoy que ustedes lo van a escuchar luego más tarde, donde aquella viuda que iba tocándole a la puerta del rey para que le hiciera justicia. Yo no iba a eso tampoco. Yo lo que iba era hacer un negocio. Tú me das y yo te doy. Tú me resuelves mi problema porque han dicho que tú resuelves y luego ya veremos. Así yo llegué con esa actitud a aquel retiro. Gloria al Señor. Hoy le doy gloria a Dios porque con Jesús siempre se gana, siempre se gana. Yo iba esperando recibir, pero yo no iba a dar nada. Y como decían que Jesús todo lo resuelve, pues mucho mejor. Es como estamos hoy en día, esperando que llegue un presidente que nos resuelva todas las situaciones. No te vistas que no va, eso no va a llegar. Ni aquí, ni en México, ni en ningún lado. No va a llegar. El que resuelve nuestras situaciones es Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Cuando lo aceptamos en nuestra vida, para que sea el dueño de la casa. Como el que le habló de Zaqueo, ¿verdad? Que dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Pues también en mi casa también llegó la salvación porque llegó Cristo Jesús. Y desde aquel día que yo pisé aquel lugar de retiro, hacen 46 años. Y aquí estoy todavía. Y pienso seguir adelante. Entonces, hermanos, que la lectura que me dieron es la del Evangelio de San Juan, donde habla del pan de la vida. Donde Jesús le dice a Juan, capítulo 6, versículo 35, que aquella gente cuando oyó que Jesús había multiplicado el pan y todos habían comido, dice, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le dice, ustedes me buscan porque yo les di de comer. Porque yo les di de comer. Pero nosotros tenemos un pan que es una tristeza, que es tanto los católicos, que cada domingo llegamos a la celebración de la Eucaristía, el Evangelio de San Juan 6, capítulo 35. Llegamos a la celebración eucarística y aquí tenemos un siervo de Dios preparando la mesa para nosotros. Y que llega el momento que dice, dichosos los invitados a la casa del Señor. Dichosos los invitados a la casa del Señor. Dichosos los invitados a la casa del Señor. Y qué tristeza. Porque cuando usted hace una fiesta, cuando usted invita a comer, usted espera que cuando diga la comida está lista, que todos se muevan a comer, ¿verdad que sí? Qué tristeza, dichosos los llamados a la cena del Señor, y son tantos los que se quedan indiferentes en los bancos y no responden a ese llamado, pensando, a mí no me hace falta, yo no tengo hambre. Yo no tengo hambre de Dios. Mas, sin embargo, sí hay hambre. Porque cuando salimos afuera y nos tienen los tamalitos allí y nos tienen esas cositas ricas que se venden allá afuera, ¿verdad que vamos a comprar? Porque uno lo desea, porque le da hambre, porque me los voy a comer cuando llegue a la casa, ¿verdad? O se los llevo a la familia. Pero cuando dichosos los llamados a la cena del Señor, mayoría no tienen hambre, no tienen necesidad. Y luego nos preguntamos el por qué. Yo recuerdo en uno de los retiros, una persona lloraba y me daba gracias y gracias y gracias. Y yo la miré y yo le digo, pero ¿por qué? Y me dice, hermana, porque yo hace más de 12 años que yo no voy a la Eucaristía.
y yo estoy casada por la iglesia, tengo los sacramentos, pero es que yo me peleo mucho con los niños antes de llegar a la misa y yo siento que no estoy digna. Pero ¿qué es lo que nosotros decimos en la misa? Señor, yo no soy digna de que tú vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme el alma, el cuerpo, el espíritu. Y por eso tenemos un pueblo católico sufriente, amargado, odiando, enojado con la familia, hijos con los padres, padres con los hijos, cuñados y cuñadas y suegras. Y hay que escuchar tanto dolor, tanto resentimiento, y es que a mí me hicieron, y es que yo me crié así, y es que aquella hizo. Cuando dice en la misa, nos dice, Señor, yo no soy digno, yo no soy digna de que vengas a mí, pero una palabra basta y mi alma se sana. Y luego cuando el sacerdote levanta el cuerpo y dice, este es el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Y quiénes somos los pecadores? Entonces, si ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, queda de nuestra parte. O sigo cargando el pecado, o voy al que lo puede quitar. Y dice el Evangelio que Jesús vino para los enfermos y no para los sanos. Si estoy enferma, la iglesia es el hospital, dice Papa Francisco, de los enfermos, de los pecadores. Por eso nuestra madre iglesia nunca tiene las puertas cerradas, claro está, a menos que ya, pero siempre en las celebraciones están las puertas abiertas, dando la bienvenida, esperando por el pecador arrepentido. ¿Y qué es lo que evita que yo me reconcilie con Dios? El sacramento de la confesión. Ese da temor. Ese es como cuando vamos al dentista, que uno tiene que ir, pero está, tú sabes, cuando ve la aguja con la anestesia, más todavía. Mas, sin embargo, es tan sencillo ese sacramento. Yo el primer día que fui, yo creía que me iba a tardar medio día porque yo llevaba un trozo lleno de pecados. Sin embargo, no fue así. Y luego este es el sacramento de la liberación y la sanación. Muchas veces traemos evangelistas, sacerdotes, misioneros que van a dar un retiro de sanación. Y no cabe una persona más. Ahora, ¿se da un retiro de familia? Dichosos ustedes que respondieron. Pero era para que este lugar, es más, era para que nos pasaran a otro lugar mayor, porque no íbamos a caber aquí. ¿No? Entonces, con el sacramento de la reconciliación, tú te reconcilias con Dios, contigo, con el prójimo, con la naturaleza. Quedas libre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no volver a pecar, para entonces no tener que volver otra vez a pasar por el sustito. Y fíjense en qué bello, porque la iglesia hoy tiene 2 momentos de la reconciliación al año. Y da una tristeza que algunas veces, por ejemplo, mi comunidad invitó 3 sacerdotes más para que ayudaran en la confesión. Miren, en media hora ya estaba la iglesia vacía. Y dice, Padre, qué bueno, porque aquí no hay pecadores. Así es que, mis hermanos, Señor, danos siempre de ese pan. Y para que Dios nos dé siempre de ese pan, tenemos que buscar al que provee. Y para terminar, porque a mí cuando me toca hablar de Dios, olvídense, yo puedo estar un día y una noche. Les quiero dejar en sus corazones, a ustedes caballeros que están aquí junto con sus esposas,
que le provean a su familia, que le provean, pero no solo lo material, porque como aquí estaba leyendo también, por aquí donde dice, no se afanen por trabajar por lo que no les da la vida eterna. Trabajemos por ganarnos la vida eterna. Entonces sí hay que proveerle a la familia. Hay que ver que tengan lo necesario, no tan poco como hoy en día. ¿Cómo tenemos nuestros niños? Aún esta niñita que yo le digo de 2 años, pues se discute mucho con la otra, porque la otra tiene la tableta, estas famosas tabletas, porque así es bien bueno criar, ¿verdad que sí? Vas a un viaje, le cargas la tableta a los niños, los sientas, los amarras, le pones algo al ladito para comer si acaso, y ahí van las criaturas en las tabletas, ni se fijan ni por dónde van, ni para qué van, ni qué miraron por el camino, nada, porque están absueltos en la tableta. Pues a esta chiquitina ya le compraron la tableta. Y yo le digo a mi hija, te voy a mandar a hacer un certificado, muchacha, te ganaste un premio, que para que no peleen y para que no molesten. Eso no se hace. Yo le quiero aconsejar en el nombre de Jesús, provéanle a la familia, provéanle, claro que sí. No deben de pasar hambre, no deben de pasar frío, no deben de pasar necesidad. Y quién sabe, uno que otro gustito. Pero vamos a proveerle espiritualmente, porque si nosotros le proveemos espiritualmente, vamos a tener la familia que Dios quiere y espera que nosotros tengamos. En sus hogares tengan el Sagrado Corazón de Jesús, ténganlo donde se vea, el que los visite a usted, que vea ese cuadro en el lugar más hermoso. Porque nosotros en los hogares tenemos el ídolo en el lugar más hermoso del hogar y ese ídolo es la televisión. Tiene que verse bien. No, tengamos un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, tengamos el Inmaculado Corazón de María y tenga a su Madrecita de Guadalupe también. Enséñale a esos niños que en ese hogar está la esencia de Dios primero. Rece con ellos un poquito siempre, un Ave María, un Padre Nuestro, una oración. Recemos con ellos, vamos a proveerle lo espiritual. Las abuelas que están aquí, dediquemos tiempo para también proveerle espiritualmente a los nietos. Y especialmente hacer reuniones familiares, donde no solo sea rezar, pero sino convivir como la iglesia doméstica. La iglesia donde papá es el sacerdote, mamá es la ayudante, donde papá es el profeta y mamá profetiza, y que podamos vivir como los hijos del Rey. Nuestro Padre Dios, Jesús nuestro Salvador, María unida con Jesús y guiados por la fuerza del Espíritu Santo. Que Dios y María Santísima le sigan bendiciendo a usted y a sus familias.